Bueno, muy bien, nos visita esta noche Julio Schilling, director de Patria de Martí, y que ya ustedes lo conocen porque ha estado varias veces. Un placer estar contigo. Como no, académico, catedrático. También nos acompaña por primera vez Jorge de Armas, que es del grupo CAFE, que es Cuban Americans for Engagement, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. El placer es mío. Y engagement puede ser interpretado como relaciones, compromiso, relaciones, noviazgo, cercanía, bueno. Eso ya es una interpretación, digamos, ¿no? Usted acaba de escribir un artículo que me llamó mucho la atención que titula "Cubanos residentes en el exterior podrán invertir en Cuba". ¿Por qué usted está tan seguro de esto? Porque la ley no especifica en ningún sentido, o sea, el proyecto de ley que se va a presentar no especifica en ningún sentido que exista una limitación por nacionalidad. O sea, la ley, creo que es el inciso L de su capítulo 2, dice propiamente que el inversor extranjero es solamente una persona natural o jurídica con capital en el exterior y domicilio en el exterior. De esta manera limita, o sea, con respecto a la ley del 95, no especifica que los cubanos, vivan donde vivan, estén limitados o eximidos de participar como inversores. Sin embargo, el capítulo M de la ley 77, que es la que está en vigor hasta el sábado, en los incisos, el capítulo segundo, en el inciso M y N, dice más o menos lo mismo, ¿no? Yo había sacado allí lo que dice exactamente, dice que el inversionista extranjero es una persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero. Usted puso en su artículo que esta definición incluye explícitamente, ni siquiera implícitamente, a los cubanos residentes en el exterior, ¿no? A eso es lo que estamos refiriendo. ¿Está de acuerdo con esa interpretación? Mira, la dictadura castrocomunista bajo ningún concepto va a perder el control, que sería realmente hacer una liberalización como haría falta para rescatar la moribunda economía. La noción de una contratación directa no está totalmente fuera del alcance. Y realmente, si esto lo miráramos, si Cuba fuera un país libre, si Cuba fuera una democracia, es inmoral totalmente que sus propios ciudadanos, tanto los que viven dentro como los que viven fuera, no puedan participar, excepto los que están allegados al régimen, porque eso sí están tomando parte en la expropiación, en el saqueo. Pero lo que le pregunto es si usted cree que lo que él dice es correcto, de que se va a permitir a los... o en lo que ha leído, ¿no? Tengo entendido que ha leído algunos documentos. Solo se van a permitir los cortesanos del régimen, los que están allegados al régimen. En otras palabras, individuos que son de la confianza del régimen. ¿Usted cree? Yo creo que hay que dar un margen de probabilidad. De hecho, tienes mucha razón cuando dices lo de la ley del 95. Yo al menos conozco de 2 inversores cubanos, no cubanoamericanos, uno sueco y uno español, que invirtieron bajo la ley del 95, la 77. No obstante, yo creo que hay que tener un margen de previsibilidad, que al gobierno cubano le interesa también que participe cualquier tipo de capital en este momento. Porque yo lo que veo es que es lo mismo que decía la ley. Sí, pero también tienes que tener en cuenta... No hay ningún cambio en el lenguaje. En el lenguaje no, pero recuérdate que las leyes funcionan y obedecen fundamentalmente también al reglamento que las aplica. Reglamento que, según la misma ley, tendrá que ser aprobado en los próximos 90 días. Usted habló de los inversionistas que vienen de lugares como España, ¿no? Sí. Tenemos un reportaje de la agencia EFE que reportó y conversó con 2 cubanos que decidieron regresar a la isla, uno a abrir una academia de ballet, otro a abrir un restaurante. Vamos a verlo. Alberto es un cubano que dirigió espectáculos en España. Allí vivió 17 años, pero el dinero no alcanzaba y montó un restaurante cubano. Regresó a La Habana y dicta clases de ballet. No le falta trabajo, los salarios son bajos, pero se mantiene con el alquiler de sus propiedades en Barcelona. Hay muchos cubanos que te dicen, estás loco, ¿cómo has venido? Pero no nos vamos a engañar. Si no tienes una base económica, todavía no están las condiciones en el país. Tras 22 años en España, José regresó a la isla. Uno de sus platos estrella es la paella. Allí tuvo que cerrar su restaurante. Ahora en La Habana abrió el Olivo bajo el calor de las reformas económicas. Pienso que ahora mismo es el momento del despegue. Ahora es el despegue. Hay muchas limitaciones, pero hay cosas muy favorables. Para José no es fácil mantener el suministro, pero los negocios de comidas proliferan entre los más de 430.000 cubanos que trabajan como independientes. Pueden venir
pero siempre preparado a encontrarse una Cuba que hay que evolucionarla. La Cuba que dejé, esa sigue igual. Lo que yo noto es que ahora la gente tiene más ganas de hacer cosas. Ok, está claro que está pasando ya. Tenemos ahí una prueba con personas que viven en otros países. Me cuesta un tanto de trabajo creer que a nosotros se nos va a permitir desde aquí, desde Estados Unidos, que es otra la jugada, cuando la letra, yo insisto, no ha cambiado, ¿no? A no ser que usted tenga otra información, ¿no? O sea, yo no tengo más información que la que emana de la propia ley. Estos son casos diferentes. Estos son personas que se han tenido que repatriar para poder invertir, porque una de las limitaciones, porque si tiene ventajas, también tiene limitaciones. Una de las ventajas de las limitaciones de la ley, aparte de que tiene un tramado burocrático que para mí me parece excesivo, es que no permite la inversión en personas naturales. O sea, tendría que ser a través de personas jurídicas que se constituyan como cooperativas en este nuevo modelo. No obstante la limitación, supongamos que en el hecho de que Cuba abra totalmente la inversión a los ciudadanos cubanos, vivan donde vivan, la limitación en este caso estaría en nosotros como ciudadanos americanos, porque según las leyes del embargo, las leyes del bloqueo, nosotros como ciudadanos americanos no podemos invertir en Cuba. Ahora, usted habló de personas naturales y personas jurídicas. Eso es cuando definen a un inversor extranjero, pero cuando definen a un inversor nacional, le quitan el persona natural y solo dejan persona jurídica. Sí. Es decir, que esa es una ley que muchos consideran, me imagino que en el caso de Schilling será así, como discriminatoria porque le dice que el cubano que vive en la isla no puede ser inversionista, ¿no? O interpreto mal eso. No, es olímpicamente discriminatoria. El ciudadano cubano que vive dentro del territorio nacional es un ciudadano de tercer categoría, sin derechos a la huelga, sin derechos que empresarios como ese cubano nacionalizado español va a ir a Cuba a explotar. Porque pregúntale a ese inversionista si hay una dictadura en Cuba. Te va a evadir la respuesta o probablemente te va a decir que no. Si no, no le dan la concesión para operar en Cuba. Se discrimina por principios políticos, se discrimina cuando se le paga una moneda que realmente no tiene nada que ver con la realidad. Se discrimina cuando no se permite la libre contratación, cuando no se permite que vaya una huelga. Son cuestiones elementales en el mundo civilizado. Sin embargo, es muy patético e inmoral ver cómo algunos contemplan abrir la inversión y lo que están buscando es la inversión a empresas con dinero grande. Ellos prefieren mantener a los cuentapropistas dentro de Cuba viviendo de remesas, viviendo de otros mecanismos donde ellos pueden controlar, porque al final lo que se trata de esto es no perder el control político, liberalizando la economía lo suficientemente selecta para sobrevivir. ¿Usted cree que si abren el banderín, la mayoría de los exiliados cubanos, como dice López Levy, estaba leyendo, se les abrirá el apetito empresarial o que las consideraciones morales, que sin duda las hay, yo estoy convencido. De hecho, yo tengo, y todos lo sabemos, todos los que andamos por Miami sabemos que hay mucho capital de Miami invertido en esos pequeños negocios. Muchísimo, muchísimo. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver algunas opiniones dentro de Cuba, no precisamente sobre este tema, sino sobre el modo en que ellos están viviendo. Ya regresamos. Hoy, hace 4 días yo no cocino en la casa. En la casa un pedacito de pan y esa es la situación que tenemos aquí. Muy bien, antes de pasar con el video de los cubanos allá en la isla, yo quiero hablar de las inversiones. Aquí hay otro dato curioso que dice, las inversiones no podrán ser expropiadas por el Estado. Si esto llegara a ocurrir, iría acompañado de una indemnización por el valor comercial establecido. Se cita a Débora Rivas, que es directora general de inversión del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Y yo me pregunto, ¿qué garantiza eso? Si las propiedades que fueron expropiadas en el año 60 siguen sin compensación, ¿cómo voy a creer que ahora me van a dar una compensación? Esto es un poco contradictorio, o sea, yo puedo entender eso, pero la ley dice que en caso de litigio, Cuba se someterá a las leyes internacionales y organismos internacionales que son los que deben dirimir en caso de conflicto.
ya han violado tantas leyes internacionales, tantos acuerdos internacionales. Yo le preguntaría al invitado, ¿tú crees que Cuba es una dictadura? ¿Tú crees que hay una dictadura en Cuba? Yo creo que ese no es el tema que estamos tratando. Bueno, pero una pregunta sencilla. Yo creo que el gobierno actual de Cuba tiene legitimidad, tanto internacional como nacional. Pero responder esta pregunta es motivo de otro tipo de análisis, no exactamente. Yo creo que una cosa tan clara, el no poder ver que lo que hay en Cuba es una dictadura, me parece yo no le estoy diciendo que hace todo esto banal. Yo haría la pregunta más económica, por ejemplo. Sí, exacto. Si tú eres un inversionista en Cuba y tienes una disputa con la empresa mixta y tu contrario es el gobierno, que es juez y parte, de alguna manera. Está el caso Marambio, está incluso Robert Vesco, que se creyó que era mafioso y terminó en la cárcel en una disputa con un sobrino de Fidel Castro sobre una inversión farmacéutica. Da un poco de miedo, tener una disputa con ese... Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué garantiza que... Y mira que hay disputas en el mundo económico, porque si tú y yo empezamos a hacer negocio, seguro que cada uno quiere la mejor parte, Yo estoy totalmente de acuerdo de que debido a todos los problemas históricos y el autoritarismo que ha tenido el sistema que emana del proyecto social cubano, podamos todos tener esta suspicacia. Pero a la luz de los cambios y de que esta ley trata, y yo creo que va a lograr que Cuba se inserte en una dinámica de transición y cambio, porque todo cambio económico conlleva un cambio político, queramos o no. Bueno, en China no ha pasado así, En China no ha pasado así en cuanto a la cúpula directiva, pero la gente piensa totalmente diferente. Solamente tienes que ver el turismo chino que llega aquí a los Estados Unidos. ¿Entiendes? Que llega más de 500.000 de chinos anuales. Mira, es totalmente incierto. Precisamente es el modelo chino y el modelo vietnamita lo que hay que evitar, porque precisamente eso es lo que está buscando la dictadura castrocomunista, perpetuarse en el poder por medio de una liberalización selecta, porque el caso chino revela claramente que lo que tiene es una domesticación de la población, porque la única forma de poder obtener una concesión para llevar el comercio es por medio de la sumisión a la dictadura. ¿Te das cuenta? Hay más empresarios en el Partido Comunista Chino que intelectuales, que campesinos, que ninguna otra clase. ¿Por qué tú crees que es eso? A ver, mientras meditamos sobre eso, vamos a darle voz, porque lo prometí a alguien de la calle en Cuba, que no está hablando de este tema específicamente, pero que hace un cuento muy interesante sobre el pescado. Cuando triunfó la revolución, nosotros creíamos que esto era una maravilla. Era una maravilla, pero las cosas fueron apretando. Con eso, y hoy hay triple de policía en la calle que nunca lo han habido. No ha habido tanta policía, tanto ejército. Aquí todo es ejército y policía. Aquí para vivir bien hay que pertenecer a eso. El ejército y la policía. Ya vive bien. Voy a hacerte más franco todavía. Hoy, hace 4 días yo no cocino en la casa. 4 días, no 1 ni 2, 4. Mira, no se cocina nada en la casa, un pedacito de pan y esto. Esa es la situación que tenemos aquí. Mucha gente, pero mucha gente. El vivir aquí es vivir como le pasó al pescado. Le voy a contar lo que le pasó al pescado. El hombre llega a la casa y la señora le dice que no había nada que comer. Y él cogió un cordel y fue al puerto a pescar. Y cogió un pescado grande y estaba contento y llega para la casa y le dice a la señora, fríe este pescado. Dice la señora, no hay aceite. Dice, con manteca, no hay manteca. Cocínalo con agua y sal. No hay gas para hacer candela. El hombre se molesta y coge el pescado y donde mismo lo pesca lo tira. El pescado nada, saca la cabeza y dijo, ¡viva la revolución! La pregunta es, ¿la inversión extranjera va a ayudar a ese hombre que dice que lleva 4 días sin cocinar en la casa? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. O sea, viendo la dinámica de cualquier país en desarrollo que ha recibido inversión extranjera, sea el mismo China, sea el mismo Vietnam, o sea, no estamos hablando de ideología en este caso, sino de economía, repercute en el bienestar del ciudadano. Ahora, una de las grandes esperanzas era que se acabara el Estado como mediador a la hora de contratar. Aquí este tema ya lo habíamos tratado en el programa y parecía ser
una de las cosas que iba a cambiar, pero no cambia. Si puedo leer, tengo ahí una placa sobre el tema que dice que el personal cubano o extranjero residente permanente será contratado por una entidad empleadora autorizada por el Ministerio de Trabajo. Se exceptuarán los integrantes de los órganos de dirección y administración de la empresa mixta y el pago se realizará en moneda nacional. O sea, yo como empresario me gustaría llegar y escoger a mis empleados, ¿no? Que no me cuelen ahí quizás cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Y por qué no cambia eso? Pareciera Totalmente simple. de acuerdo. ¿Qué le pasa? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un rezago, un mecanismo de control totalmente improcedente, un rezago de la burocracia clásica de la década del 70. Yo no lo acabo de entender. Hay 4 etapas para contratar un trabajador. Yo en mi texto lo digo bien claro. O sea, eso limita la fidelización del empleado, la posibilidad de que el empleador se relacione con él a través de empatía, no solo de conocimiento, y es una grave limitante. Es una grave limitante. Estaba revisando el índice de país riesgo, ¿no? Y Cuba aparece como riesgo total para un inversionista. Estaba revisando también Heritage Foundation. Tiene 175 países. Heritage Foundation y Wall Street Journal, ellos hacen un índice de libertad de empresarial. Cuba ocupa el penúltimo lugar, solo superado por Corea del Norte, a pesar de que, fíjate, ha evolucionado en estos últimos años, ellos lo reconocen, que ha habido cambios, ha subido en otros aspectos al puesto 115. Por abajo de todos los países de África, todos los países de Asia, de los países más miserables. O sea, es un reto. Es un reto, Gigante, pero claro. Estos indicadores, solo un momentito, estos indicadores, recuérdate que también se hacen en relación con la capacidad crediticia del país. No, perdón, pero ese índice de libertad económica tiene más que ver con los derechos de propiedad, la protección, la libertad económica. No tiene que ver con la capacidad También de crédito. tiene que ver. Eso sí es lo que está buscando la dictadura, ¿te das cuenta? Eso, la tecnología y los créditos, eso es lo que le está buscando. No, pero lo del crédito también es interesante porque usted que es una persona de mentalidad abierta, sin dudas, el Estado está reclamando para sí algo que tal vez podría reclamar el ciudadano común y corriente. ¿Por qué el ciudadano común y corriente en Cuba no puede tener también acceso a los créditos? ¿Por qué si yo quiero prestarle a un cubano de Jatibonico un dinero para abrir un restaurante, la ley le prohíbe que yo le preste ese dinero? O sea, O un banco. Porque o sea, los cubanos no tienen acceso libre al crédito, el ciudadano de a pie. no. Tiene toda Entonces, la razón. el gobierno está reclamando avecina, para sí algo que sí, no le da a sus ciudadanos. Sí, pero no exactamente al gobierno, no lo podemos ver así. O sea, la inversión de extranjera no tiene nada que ver con los créditos. O sea, una cosa es invertir y otra cosa es prestar dinero. Tú puedes hacer préstamos crediticios que también pueden ser inversiones, pero no necesariamente. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. Cuba no es un país, no es una panacea. Nadie está hablando de que esta ley vaya a solucionarlo todo. Como bien dice el mismo texto de la ley en una de sus disposiciones transitorias, se va a derogar esto de moneda nacional, por ejemplo, porque viene una unidad monetaria. O sea, hay una coherencia en cuanto a el chavito es el que está de capa caída, ¿no? El chavito, Totalmente. el peso es el que regresa. Es el que regresa. Y habrá transformaciones, y habrá inflación, y habrá una serie de fenómenos asociados con esto que se han vivido en otros lugares. Pero lo importante es que hay un orden legal. O sea, esta ley ya prevé el hecho de que se vaya a unificar la moneda. Hay una reforma bancaria, hay microcréditos en Cuba que se están dando tanto en divisa como en moneda nacional, digamos eso. Pero estás hablando de ley. ¿De qué ley? En el año 95, si te lees los diarios, el New York Times, el Washington Post, del año 95, hablando de las reformas del 95, todas las expectativas que había, todo han sido anuladas, precisamente porque el régimen lo que está buscando es abrir suficiente espacio para la supervivencia. Lo que sí están invirtiendo enormemente es en organizaciones de pantalla en el exterior para cambiar la imagen, porque al fin y al cabo lo que necesitan es las relaciones con los Estados Unidos para que le den crédito, no para ninguna otra cosa, para que vayan empresas grandes a invertir y que se conviertan en cortesanos del Estado delincuente cubano. A mí me parece que toda apertura es buena, sería maravilloso, ¿no? Claro, hay, repito, un asunto moral, pero pareciera que están tomando medidas para que tienen una motivación política. Si de verdad quisieran resolver el problema del transporte, permitirían a Ómnibus La Cubana el transporte en Marianao. Yo escuché una vez a Fidel decir que alguien le había propuesto abrir supermercados en las ciudades importantes y dijo una cosa curiosísima. Dijo, el abasto de alimentos es un monopolio, usó esa frase, del Estado.
sea, si quieren resolver el problema del transporte, si quieren resolver el problema de alimentación, abrirían un poco más, pero parecen estar abriendo con un poco de temor que se les vaya de control. ¿Hasta dónde eso es una apertura real? Es la pregunta. ¿Tú de verdad le dirías a un inversionista cubano de aquí, mete tu dinero en Cuba, no va a haber problema? Yo en este momento se lo diría. ¿Tú se lo dirías? A no ser que fuera un enemigo muy grande. Mira, los cubanos que se están enriqueciendo son los que están bien allegados a las Fuerzas Armadas, que controlan cerca del 70% de la economía. Esos cubanos tienen derechos y privilegios. Lo que hay es un sistema de castas. Esos cubanos sí tienen derechos y privilegios que no tiene el resto de la población. Que estemos hablando de ley es como la mafia también, pues tiene una ley. Me tengo que ir a comerciales. El debate es interesantísimo, ¿no? ¿Qué está cambiando en Cuba y qué realmente está cambiando solo para que se quede igual? Tenemos que dilucidarlo. Regresamos en solo segundos.